Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy en el programa tenemos de nuevo a nuestro amigo Ángel Portillo Lucas. La mayoría de vosotros ya lo conoceréis, pero para quien no lo conozca, pues paso a presentarlo. Ángel es profesor, es escritor, divulgador y recreador histórico. Conduce junto a Sergio Alejo el programa de divulgación sobre la antigua Roma, Calamares a la Romana, que podéis encontrar en YouTube. Su faceta de recreador histórico la lleva a cabo con el grupo barcelonés de recreación histórica Barquino Orients. Ángel Portillo es miembro del grupo Divulgadores de la Historia. Como he dicho, Ángel Portillo es escritor. Eh, Lleva hasta el momento publicados 6 novelas pertenecientes a 2 trilogías. La primera trilogía que Ángel comenzó fue Lignum, la vida de Aurelio, y la serie de crónicas romanas, cuyos 3 títulos son Cunina, diosa tutelar de la infancia, Aliso, los últimos supervivientes de Teutoburgo, y Juno, las matronas romanas. Ángel Portillo es compañero de andadura en esto de los podcasts y tiene un podcast fabuloso dedicado al mundo romano como es Lignum en Roma. Bienvenido, Ángel. Bien hallado, Gerión, y a todos tus oidores de la biblioteca. Porque sí, como has dicho, y estoy enfrescado ya en el siguiente libro, que estoy entusiasmado, fantástico, y estoy ahora en una época de creación espectacular, con lo cual me lo estoy pasando pipa. Pues Ángel, cuando lo tengas, ya sabes que tienes que venir aquí a la Biblioteca de la Historia a presentárnoslo, ¿eh? Sí, sí, cuento con ello. Además, es un tema que sé que te va a molar a ti y a todos los oyentes. Bueno, Ángel, en este programa nos propusimos responder a las preguntas que los oyentes nos dejaran en la zona de comentarios del programa que hicimos sobre Juno y sobre tu libro titulado Juno, diosa de las matronas romanas. ¿Qué te parece si empezamos? Pues vamos, adelante, adelante, que el imperio se hace poco a poco, pero sin pausa. Vale, pues mira, Alec, el amigo Alec, nos preguntó lo siguiente. ¿Cómo era la vida en Grecia tras la conquista romana? ¿Cómo eran vistos y tratados los griegos por Roma? Y también si hubo alguna diferencia entre la conquista de Grecia por parte de Roma y otras conquistas. Una pregunta Vaya, amplia. vaya preguntita, ¿no? Sí, bueno, Grecia, la influencia griega de Roma, de Grecia era lo que estaba para los romanos, Grecia es lo que estaba al sur de Italia, la Magna Grecia. Mm. Lo otro es la Helade, es Macedonia, es la Jónica, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros ahora llamamos Grecia, esta influencia está en Roma desde muy al principio, ¿no? Pero bueno, el conflicto directamente con Grecia viene cuando Roma se expande y empiezan las guerras macedónicas. Ahí es como entra en contacto, ¿no? Allí tenemos a la Liga Etólica, que iban contra Macedonia y a favor de Roma. Y tenemos otra, que es la Liga Aquea, Mm. que no iba a favor de Roma. Ya sabes que los griegos unos iban a favor de uno y los otros iban a favor del otro. Y iban cambiando de bando constantemente. Pero bueno, esto era muy griego también. Total, que durante este siglo II y el siglo I, Grecia quedó en la órbita de Roma y fue conquistada. Tanto una liga como la otra, pues siempre, no sé qué les pasa a los pobres griegos, Gerión, que siempre se equivocan de aliado. Y da la casualidad que ese aliado va en contra de Roma, pues al final Roma se cargó a una liga y a la otra. Y en principio, pues parecía que cuando Roma ya era prácticamente la potencia hegemónica de la zona, le dijo a las ciudades griegas: griegos, vosotros viviréis en libertad, os podréis gestionar a vosotros mismos siempre y cuando me hagáis caso a mí. Esto fue más o menos lo que les dijo Roma. Los griegos estaban muy acostumbrados a mandarse a ellos mismos, esto no funcionó. La última tontería, entre comillas, que hizo Atenas, por ejemplo, fue aliarse con Mitríades de Ponto, y Sila dijo: aquí se acaba la tontería. Entonces ya ahí Grecia cayó bajo la influencia romana. Bueno, todas estas conquistas, estamos hablando de prácticamente 100 años en Mm. los que Roma pues, va a Grecia. Todos estos tiempos pues, son ciudades que van cayendo en la órbita romana y ciudades que son aliadas de Roma. Al final todas caen bajo Roma. ¿Qué pasó con toda esta gente? Bueno, pues toda esta gente a mitad del siglo II antes de Cristo, esclavos griegos y macedónicos a Roma llegaron
a mansalva, a cantidades industriales, ¿no? Prácticamente toda la campaña italiana y toda Sicilia estaba llena de estos esclavos. Parte, sobre todo la primera guerra servil, que se le llama, y la segunda guerra servil, está hecha precisamente de estos esclavos. Así que, en principio, todos estos hombres fueron esclavos. Mm, Roma empezó un poquitín a enamorarse de esa cultura, pero muy, muy, muy enamorada, ¿no? Y ya estamos ya casi en el Imperio Augusto, que la ve de otra manera, ¿no? Hasta Augusto, Grecia era una conquista más, Roma la trató como tierra quemada y lo pasaron muy mal los habitantes de Grecia, campos abandonados, ciudades destruidas. Pero luego estos emperadores, ya sabemos que Roma se enamoró bastante de esta cultura romana y estos emperadores dieron un poquitín bueno, otra vida a Roma, ¿no? Augusto generó una provincia que se llamaba Acaya, cuya capital era Corintio, la nueva mm, Corintio, porque la Corintio vieja había sido totalmente destruida y esta fue la capital. Ya le reconoció un poquitín esta diferenciación a lo que sería Grecia, porque antes lo que nosotros llamamos Grecia estaba dividida en varias provincias romanas, la mm. Tracia, por ejemplo, y Macedonia, ¿no? Y a partir de ahí parece que Grecia empezó un poquitín otra vez a salir adelante. Los romanos se enamoraron de la cultura griega, casi podríamos decir cultura greco-romana, o sea, la unión Sí, es tan importante en esta época, siglo I, siglo II, que, bueno, que Grecia es Roma y Roma se convierte también, con su forma particular de ver la democracia, también se convierte en Roma. Con lo cual, en Grecia, ¿qué pasó en el siglo I? Pues que nos encontramos estas ciudades en las que ya las élites locales quieren ser como las élites locales de cualquier ciudad italiana. Estos de un virus quieren triunfar en su localidad, en su pequeña localidad, para poder ir a todo el gobierno provincial y luego poderse pegar el salto a Roma, exactamente igual que cualquier otra provincia. Evidentemente, era un foco cultural muy importante y ciudades como Atenas y otras ciudades de Grecia fueron muy, muy valoradas para llevar, por ejemplo, a los hijos romanos a aprender retórica por otros maestros. Así que sí, en un principio Grecia fue conquistada como cualquier otra tierra de Roma, pasó de auténtica bastante mal durante 100 años y luego poquito a poquito Roma pues intentó romanizarla. Es cierto que no la romanizó, más bien se mm, adaptó, ¿no? Igual que Roma hacía una interpretación, por ejemplo, los pueblos íberos también influenciaron a Roma, los pueblos galos influenciaron a Roma, los pueblos germanos influenciaron a Roma, los ilirios, todos los pueblos influenciaban a Roma, pero lo de Grecia es espectacular. O sea, es casi una simbiosis, llega un momento que es una simbiosis, ¿no? Así que podríamos pasar por esas etapas. Tenemos una etapa, siglo III, en la que Grecia pues tiene sus problemas. Roma no le importa mucho a la Helade, tiene esos los problemas con Macedonia, con Epiro, con Pérgamo, ciudades muy importantes, con Efeso, con la isla de Rodas, con Seleucia, con Ptolomeo. Está la órbita de Grecia. Luego aparece esta potencia hegemónica que es griega, que es Roma. En unos 100 años, una cosa así, va conquistando el territorio, se queda con toda Grecia. También, ahora me acuerdo que mucha parte de las guerras civiles romanas también se mm. produjeron en Grecia y eso también les trajo mucha desgracia. Pero bueno, este siglo I antes de Cristo, dijéramos que es la época más mala de Grecia y luego poquito a poquito esta Grecia va evolucionando hasta que se incorpora al Imperio Romano de Oriente y cae, pues bueno, como cae todo el imperio, ¿no? Pero bueno, fue así que guerra durante un tiempo bastante mala vida y luego bien, luego ya los griegos eran bastante considerados en el imperio. Pensemos que la cultura griega tenía muchísima, muchísima potencia porque el idioma, entre comillas, en nuestro inglés actual era el griego de entonces. Mm. Claro, hay una cosa que me llama aquí mucho la atención y es que si bien el resto de territorios conquistados por Roma al final adaptaron el idioma romano, que era el latín, porque por ejemplo el castellano, el portugués, el francés, el italiano, todos son lenguas, el rumano también, todos son lenguas que provienen del latín. El griego no, o sea, ellos conservaron su lengua. Sí, sí, conservaron su lengua. Su lengua fue luego la oficial
del Imperio Mm, Romano de Oriente, pero es que los partos y todos aquellos pueblos que estaban influidos por este gran Alejandro Magno también conservaron el griego. El griego se hablaba en la corte de Egipto, se hablaba en Macedonia, se hablaba en Atenas, se hablaba en Esparta, se hablaba en Pérgamo, se hablaba en Éfeso y se hablaba en Irán cuando era el imperio seleucida. Quiero decir que sobrevivían. Y los partos también utilizaban el griego para comerciar. Así que el mm. griego era un idioma muy importante. La cultura helénica era una cultura muy, muy fuerte que se unió prácticamente a la romana. Cada una tiene unas cosas, ¿no? Roma era mucho de... La interpretatio romana es una cosa que explica mucho el éxito romano. Ujú. Entonces puede ser que sea esa la causa, ¿no? De que el griego sobreviviese, gracias a que los romanos respetaban ese idioma, lo consideraban como un idioma de la cultura y no impusieran, digamos, el latín en Grecia. Claro, las élites romanas ya hablaban griego desde el Mm, siglo II prácticamente, incluso antes, antes de Cristo, ¿no? Y el latín era para el vulgo, con lo cual la gente que negociaba, la gente que movía dinero, todo el mundo sabía griego. Y nos parece una tontería, ¿no? Pero claro, una persona que vivía en Roma, que podía ir a negociar cuando estaban en paz con Cartago, negociar en griego, y cuando iba a Egipto podía negociar en griego, y mm. cuando iba a Judea podía negociar en griego, pues no se planteaba hablar el latín ni imponer el latín. Ujú. El latín se impuso porque lo llevaban las legiones, pero tampoco hubo un afán nunca de imponer. Roma no tenía tanta potencia como para imponer latín. La gente aprendía latín porque le interesaba, Claro. porque quería negociar con Roma. Entonces, pues bueno, la gente de pueblo pues negociaba con que negociaba, que era con legionarios y con pequeños artesanos. Y Mm. la gente potente pues negociaba con que negociaba, pues en griego. Claro, tenemos que darnos cuenta de la importancia del griego en el Mediterráneo, porque los griegos son los nuevos púnicos. Sí, Los púnicos eran los máximos comerciantes de la antigüedad y les tomaron el sí, relevo los griegos. sí, sí, Incluso en alguna época fueron hasta contemporáneos. sí, sí, los fenicios púnicos Mm, coinciden en sus últimas etapas con la potencia de Grecia. Sí, Grecia estuvo durante un tiempo pues, siendo la potencia comercial del Mediterráneo. Y, y evidentemente impusieron, no, no lo impusieron tampoco, quiero decir que la gente quería negociar con los griegos, mm, pues aprender griego molaba. eh. Exactamente. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta la hace Ayala. Ayala es una oyente de la Biblioteca de la Historia que siempre deja comentarios, que sus comentarios son muy constructivos porque siempre aporta algo a los programas. Y bueno, Ayala nos dice lo siguiente. ¿Cuáles consideras que eran las más importantes virtudes que permitieron a los romanos mantener la hegemonía por tantos siglos? Vaya pregunta, ¿no? Ya no sé si empezamos a hablar hoy, igual acabamos en 15 días, vamos a descansar. Bueno, no es fácil contestar. Yo voy a elegir unas pocas, ¿no? Para un poquitín, y además diversas, ¿no? Para un Mm, poquitín explicarlo, ¿no? Al final es una potencia tan grande tiene que ser una cosa muy transversal. O sea, no hay una cosa que defina exactamente. Que era para mí una cosa muy importante que diferencia a Roma, por ejemplo, de la misma Grecia o del mismo Egipto o de otras ciudades-estado contemporáneas de la época es la ciudadanía, es la extensión de la ciudadanía. A un ateniense, a un espartano, no se le ocurría decir que cuando tenía un superávit de población y este superávit hacía este numeroso grupo de personas abandonaba la ciudad y se iba a otro sitio, estos eran tan espartanos como un espartano o eran tan atenienses como un ateniense. No, no. Los atenienses eran los que habían nacido en Atenas con padre ateniense y con madre ateniense. Y los demás no eran atenienses. Roma, sin embargo, desde muy temprano, desde muy origen, según nos dice el mito, mira lo que te estoy diciendo, desde el rapto de las Sabinas, eso nos dice el mito, hay ciudades como Caenina y ciudades como Antemates y ciudades como Cures, que una vez que pierden contra Roma, muchos de esos hombres se incorporan a la ciudadanía romana o incluso la ciudad, por ejemplo, Antemates o por ejemplo Colatina, estas ciudades son ciudades fuera de Roma, extramuros de Roma, pero que sus ciudadanos son ciudadanos romanos de pleno derecho. Esto es una cosa que parece que no tiene importancia, pero es muy importante. Ser romano fuera de la ciudad de Roma, esto solo sucedía, que yo sepa, con Roma. Y esta
esperanzas de ciudades externas a Roma de poder ser tan dignos como un romano era desconocido en la época. Esto no pasaba con un ateniense. Esto yo creo que es importante. Otra cosa que también diría es lo que hablamos, la interpretatio, en este caso religiosa, ¿no? Esta manera de ver el mundo religioso de los romanos, que llegaban a un lugar, vamos a decir, llegaban a Germania, llegaban allí y le decían, pero tú, cuando vas a la guerra y te enfrentas contra el enemigo, ¿a qué dios oras? Y aquel le decía, yo oro a Tiguaz. Y dice, pues yo a Marte, pues Marte y Tiguaz. Y hacemos un templo conjunto aquí los dos. O cojo tu templo y pongo Mars, Tiguaz. Esto era una cosa que unía también, porque al final, cuando eras aliado de un romano, estabas rezando a tu mismo Dios. Y esto para nosotros nos parece una tontería, pero una sociedad antigua que era totalmente religiosa, que todos los aspectos de la vida dependían del orden natural de las cosas y del orden de los dioses, esto es muy, muy importante. Ahora pondré un tema que quizás no guste tanto, pero es el tema del control de la natalidad. Los romanos, por su cultura, fueron capaces de generar muchísima descendencia. Las mujeres fértiles, hay estudios que dicen que las fértiles tenían entre 6 y 9 hijos. Da una media de 4,5 a 6,5 hijos por mujer. Ahora en España estamos a una media de 1,3, 1,4. Estamos hablando de estas medias de hijos. Teniendo en cuenta que la mortalidad de un bebé hasta un año era del 33% y que la mortalidad infantil era del 50% hasta los 15 años, Roma fue capaz de mantener una población y de ir aumentando esa población, a pesar de las guerras y a pesar de las pestes. Otras ciudades no fueron capaces de hacer esto. Esto provocó, este control de la natalidad, provocó que cuando Roma necesitaba levas, las tenía. Esto es muy importante. Era capaz de generar soldados, a pesar de las guerras y a pesar de las pérdidas. Las naciones que luchaban contra Roma no lo entenderían. Pirro cuando llegó a luchar contra Roma, Aníbal cuando luchó contra Roma, los samnitas cuando lucharon contra Roma, no entenderían que no se le gastaran los hombres. Esta cantidad de generar descendencia, este control de la natalidad, ese sistema de la natalidad, que no voy a juzgar, yo solamente estoy hablando de la eficiencia que ellos tenían, porque ya sabéis que la historia no la podemos ver con los ojos actuales, era enorme. Y fue capaz de hacerlo durante muchísimo tiempo. Y de ir creciendo la población. Incluso cuando venían pestes muy importantes, que moría mucha gente, Roma era capaz de recuperarse en pocos años y otras ciudades no fueron capaces. Por ejemplo, ahora me viene un dato que hablé con Sergio Alejos sobre la ciudad, no quiero equivocarme de los números, pero eran algo así. La ciudad de Constantinopla, en la época, ya estamos hablando de Justiniano, vino una peste enorme, que es la enfermedad de Justiniano, ¿no? Que parece ser que pudiera ser una peste bubónica o algo así, una peste muy importante. Bueno, la ciudad de Constantinopla se suponía que tenía aproximadamente 800.000 habitantes. Se quedó con 300.000 y no fue capaz de recuperarlos. A la Roma de Occidente, jamás le sucedió eso. Cuando perdía mucha población, porque tuvo muchas enfermedades, las recuperaba enseguida, porque era capaz de tener esta generación de natalidad. Evidentemente, parte de esta prosperidad se debía a que se expandía, incorporaba nuevas tierras. Esto es, todo es una consecuencia de la otra. Pero si tú no eres capaz de generar soldados, no puedes tener un imperio. Exactamente. Sí, el otro día lo hablamos curiosamente también con Sergio Alejo, el tema de cómo Roma enseguida mandaba a la batalla a un gran número de legiones. Y claro, dices legión y bueno, te puede parecer poco, ¿no? Pero claro, los que conocemos los números que manejaban las legiones, que era mínimo 6.000 más auxiliares, entonces era una auténtica barbaridad. Y montaban de golpe y porrazo de 13 a 20 legiones. Y entonces era una auténtica barbaridad, porque eso lo podemos comparar incluso a los ejércitos profesionales de países como España, Italia, Francia, la cantidad de legiones que tenían en movimiento con la poca población que había en aquel entonces. Y eso demuestra lo que dices, Ángel, que eran capaces de hacer unas levas en poco tiempo y poner en batalla a muchísimos soldados. Claro, eso muestra de que había una gran natalidad y que el Imperio Romano se mantenía de esa manera, claro. Esto era una política
principal del Estado. O sea, no era casualidad. El Estado se preocupaba mucho por ello. Decía leyes que promocionaban esta natalidad. Y a veces Ujú. eran leyes draconianas que serían, vamos, totalmente impensables en la época actual, pero estamos hablando de hace 2200, 2300, 2400 años, ¿no? Otra característica, creo yo, también era el funcionamiento mismo de la aristocracia romana. Este cursus honorum, esta Ujú. manera de ver el honor y el servicio al pueblo de la aristocracia, que era pasar, o sea, ellos pensaban realmente, habría de todo, ¿no? Pero ellos pensaban realmente que estaban sirviendo a Roma con esto, ¿no? Ellos servían en las primeras magistraturas menores, el Vigitivirato que le llaman, que eran una serie de magistraturas menores, servían en el ejército, luego iban a hacer su carrera política. Una vez que han servido en el ejército y ya se pueden presentar, porque si no ibas al ejército en Roma no eras nada. Esto pasó en la aristocracia inglesa hasta hace poco tiempo, hasta el Ujú. siglo pasado. Quiero decir que no había ningún político que no hubiera ido al ejército en Inglaterra, ¿no? Estamos hablando prácticamente de la época de Churchill ya, ¿eh? Ujú. Estos pasaban pues, por ser ediles, ser cuestores, ser pretores y ser cónsules. Cuando ya eras pretor y cónsul, ya podías tener legiones a tu mando, ya tenías imperium y ya podías conquistar. Claro, si tú tenías tu cursus honorum, habías hecho las 4 magistraturas principales, los plebeyos pasaban por tribunados de la plebe, pero bueno, tenían también sus cursos honorum. La guinda del pastel, lo más importante para un romano era celebrar un triunfo en Roma. Ujú. Y para celebrar este triunfo tenías un año, porque luego votaban a otro cónsul o votaban a otro pretor y quizás ya no tenías más oportunidades. En tiempos de bien no te podías volver a presentar como cónsul hasta 10 años después. Con la esperanza de vida, raramente, solo los grandes hombres y en ocasiones desesperadas lograron consulados consecutivos, ¿no? O a veces no tan grandes, pero bueno, gentes poderosos que se metían al pueblo, ¿no? Con lo cual, esto también hacía que Roma se expandiera y eso generó muchísimas más tierras a Roma, con lo cual generó más grandeza, más descendencia, más alimento y bueno, todo es un efecto dominó, ¿no? Ujú. Exactamente. Bueno, Luis nos pregunta, ¿existía algún servicio de correos para el envío de escritos entre particulares? ¿O esto solo estaba reservado para documentos oficiales o de gente muy poderosa? En principio, el pueblo llano y el soldado llano, para interés particular, no tenían ningún servicio de correo, no existía, no, ni se conocía el concepto. Los grandes terratenientes, las grandes fortunas, tenían villas a diferentes distancias y tenían un cuerpo de esclavos especializado para ese tipo de menesteres. O sea, gente que estaba preparada para caminar 50 o 60 kilómetros cada día con una misiva y se presentaban, dormían donde podían, tenían no eran maltratados, no eran esclavos maltratados, eran esclavos bien alimentados y se tenían que presentar pues igual 40 o 50 kilómetros cuando hacían servicio cada día. Entregaban la carta, descansaban y volvían. Esa era su vida, ir haciendo esto. El cursus publicus, los funcionarios del Estado, militares o administradores de las gestiones de los gobernadores locales, sí que tenían correo ordinario y sí que tenían este servicio. Hacían servir para ello la gran infraestructura de Roma que todo el mundo conoce, que son las viae, las vías romanas. En estas vías había mansiones, que eran una especie de hoteles con servicio de reparación, para que nos entendamos, y había, pues por el camino había mulationes, que eran estaciones de intercambio de animales. Y entonces el ejército, los soldados, pues a caballo, eran ellos. En Roma se prefería que llegara el mensajero y el jinete, no el mensaje, sino el mensajero siempre que se podía. O sea, el hombre que le dabas el mensaje era el que tenía que entregarlo a la otra persona, por una cuestión de confianza y por una cuestión de que la persona que salía de un campamento sabía realmente la situación, porque la estaba viendo. No es solamente el mensaje, sino también la persona. Entonces, esta persona lo que hacía era cambiaba el caballo y con este tipo de cambiar caballo se podía llegar a hacer 60 o 90 kilómetros cada día. El jinete era el mismo, pero el caballo lo cambiaban. Estamos hablando de 2 mulationes cada mansión, aproximadamente cada 30 kilómetros, o cada 10 kilómetros tenían un servicio de cambio de caballos. Y estas mulationes, estas mansiones, estaban a cargo del erario de la ciudad en la cual estaban estas instalaciones. O sea que el Estado sí que tenía un servicio de correos, los particulares ricos también, y los pobres pues tenían que hacer, las personas que han hecho la mili, acuérdate que cuando llegaba uno a su casa,
Mm, le llevaba el paquete de la madre de otro o le llevaba un mensaje a la novia del otro. Esto ha sido exactamente. así, ¿no? Pues mira, tu madre me manda un paquete de chorizos y no sé qué de tu pueblo. Sí, Pues así iba. claro. Claro, tenemos, contestando a Luis y en base a lo que has contestado tú, tenemos que pensar que el servicio de correos que tenemos hoy en día o de paquetería de mensajería es algo moderno, es algo muy cómodo y es algo que no lo podemos trasladar a épocas antiguas porque, como bien dices, era algo de ricos, porque es algo que es muy costoso. Mantener un servicio de correos vale muchísimo dinero. Yo no sé en otros países de nuestro entorno si será mucho más caro que enviar paquetes como se hace aquí en España, pero vamos, nos podemos dar por privilegiados, aunque ahora cada vez se utilice menos el tema de las comunicaciones por correo, sí que se envían cada vez más paquetes y más mercancías, pero las comunicaciones por correo, dadas las comunicaciones tan avanzadas que tenemos hoy en día y tan instantáneas, pues cada vez se van dejando de lado. Pero hace unos años, cuando no existía el Internet o incluso los teléfonos no estaban en todas las casas, pues se utilizaba mucho el correo postal y era un privilegio el que con un sello llegue una carta de una punta a otra de España o de España a cualquier parte del mundo. La verdad que es algo, es Es, algo maravilloso. es un privilegio que no somos capaces de entender el poder de Mm, una persona que está en Barcelona comunicarse con su sí. madre o con su abuelo que está en Extremadura. Esto, Mm, en la antigüedad, para un romano normal, imaginemos, por ejemplo, a un soldado romano que ha nacido en Hispania, si lo mandan a la Dacia o lo mandan a Panonia, igual queda incomunicado totalmente mm, de su familia, porque a lo mejor un soldado, uno, sí que puede ir a Hispania, pero no sabemos dónde irá, con lo cual pierde totalmente el, el contacto con su familia. Eso tenía que ser durísimo. El correo ordinario de hace unos años, como mínimo, te permitía recibir con una cierta regularidad mm, comunicaciones y saber cosas que pasaban muy lejos de tu casa. exactamente. Bueno, pasamos de pregunta. Amaltea pregunta lo siguiente: ¿qué hacían o qué era de la vida de las prostitutas que seguían a los soldados y que se quedaban embarazadas? Bueno, pues era una vida dura, Gerión, y a todas nuestras oidoras y oidores, ¿no? Las esclavas eran dueñas, eran propiedad del leno. El leno era proxeneta, pero ellas eran con normalidad esclavas. O mujeres inmundas. También podían ser mujeres libres, pero al final siempre quedaban bajo la propiedad de este hombre. Este hombre era propietario de estas mujeres, pero también era propietario de sus entrañas, o sea, de sus vísceras, de su interior. Y todo aquello que había en el interior de su propiedad era suyo. Así que cuando una esclava romana quedaba embarazada de un soldado romano, al soldado romano generalmente, luego hablaremos de otra cosa, ¿no? Pero ahora, Mm, en principio, estamos hablando de las esclavas que pertenecían a Euleno. Al legionario romano le daba igual. Cuando esa mujer paría, le podían suceder varias cosas a su hijo. La primera era que el Leno lo matara directamente. Total, no le daba igual. La segunda era que lo vendiera. Para mí es una propiedad más. Con lo cual, pues bueno, vendo el niño, vendo la niña y ya está, y hago negocio. Además, los esclavos nacidos en cautividad eran más caros que los esclavos, por ejemplo, cogidos de una batalla, porque ya mm, estaban, entre comillas, domesticados, ¿no? Ya su mm, madre ya era esclava y ya tenían cultura, ¿no? Y otra cosa que podía hacer con estos esclavos era prostituirlos, esperar a que tuvieran una edad bastante joven, todo hay que decir, no quiero decirla, pero era antes que te uf, saliera barba y que las mujeres tuvieran los menstruos y las utilizaran como esclavas. Esto le podía suceder a cualquiera. Muchos directamente mataban a las niñas y a los niños porque así la madre dejaba de dar pecho y mm, la ponía automáticamente a trabajar otra vez. Con lo cual, porque era un negocio para esta persona. Esto es así de duro, de duro. Pero había una diferencia de este tipo de esclavas, que algunas esclavas de estas eran compradas ya no por el leno, sino por los mismísimos soldados. mm, Los soldados romanos compraban esclavas, entre ellas, por ejemplo, la Focairiae, que vendría a ser algo así como una mujer que cuidaba la casa y les calentaba, focari de fuego, mm, les calentaba la cama y estas ya estaban con él. Y esto es muy diferente,
porque estas esclavas, los legionarios romanos preferían casarse en general con mujeres de otros soldados romanos. En general es así, ¿no? Pero ya sabes cómo va esto, Gerión. Por duro que somos los legionarios romanos, pues a veces vemos a una mujer y independientemente de su condición, pues el corazón nos dice cosas, ¿no? Ujú. Y estas mujeres eran compradas en principio con esa intención, cuando el soldado romano tenía una casa en su mismo Canavae, que era estas cosas, estos pequeños barrios que se hacían alrededor Mm. de los campamentos, que los primeros que llevaban eran estas prostitutas, pues las compraban porque querían porque querían llegar a su casa, estar a gusto y que su casa estuviera arreglada. Muchas de estas se casaban con estos legionarios. Se casaban, no, perdón, no se podían casar pero sí que eran uniones estables con estos legionarios. Incluso se casaban, incluso tenían hijos, ¿no? He traído a colación aquí un par de lápidas para que veáis que esto es así, ¿no? Estamos hablando de mujeres que han sido compradas por un legionario y que estos legionarios al final han hecho una vida con esa mujer. A nosotros nos cuesta mucho entender que una persona que compra a otra como si fuera una lavadora, luego se enamora de ella y tiene una familia y la considera, aunque no se puede casar, la considera su esposa. Y Mm. cuando deja el ejército, formaliza su relación y sigue con ella como si fuera su esposa, ¿no? Tenemos dos lápidas del CIL, del Cuerpo de Inscripciones Latinas. Una es de Austria, que dice Gayo Petronio, hijo de Gayo. Vivió 73 años y sirvió durante 26 en la caballería gemeliana. Aquí yace Urbana, su liberta y esposa, erigió este monumento. Su liberta y esposa, que era Mm. libertas porque antes había sido esclava, ¿no? Claro. Y otra, que de aquí sale mi libro que has dicho tu Lignum, de esta lápida precisamente sale el nombre de mi protagonista, porque una de las cosas que pretendía con mis libros era darle voz a estos muertos, ¿no? Darles un poco de vida a estas lápidas, ¿no? En este caso se llama Marco, lo de Marco lo quité, pero es Marco Aurelio Vitalis, que es el nombre del protagonista del Lignum. Marco Aurelio Vitalis fue soldado de Panonia y sirvió durante 27 años en la flota pretoriana de Rávena. Valeria Faustina, su focaería y heredera, erigió este monumento en honor a una persona excelente. O sea, ella dice que la compró como focaería, ahora es su heredera, o sea, su esposa, le ha dado descendencia y, y bueno, pues así era. Así que había unas mujeres que vivían en una auténtica esclavitud, como nos podemos pensar. Además, estas esclavas, cuando dejaban su belleza, eran abandonadas a su suerte. Y cuando Claro. digo abandonadas a su suerte, quiero decir que nadie se hace cargo de ellas. No sé cómo vivirían, pero sí que sé cómo morirían de hambre Mm. y totalmente abandonadas, ¿no? Y luego existían este otro tipo, que algunas tenían suerte, otras no, otras los soldados las utilizaban para lo que lo utilizaban, las utilizaban y las volvían a vender. Pero muchas de estas tenemos epigrafía en las cuales sucedía esto. Así que les podían pasar diferentes cosas a estas mujeres. Muy curioso y duro, ¿no? Como la vida misma. David 15 pregunta, ¿al legionario licenciado se le daba en un solo pago el dinero que se le había ido guardando durante su carrera o se le daba como pensión mensual? Al legionario romano retirado con honores, con esta misión, se le daba al final de su licenciamiento. Bueno, hay que entender, estamos hablando, supongo que se quiere referir al Alto Imperio, porque anteriormente el soldado en la República, el soldado romano servía a Roma bajo su propio gasto, con lo cual que Mm. sí que es verdad que recibía un pequeño estipendio, una pequeña paga por el Estado y unos pequeños servicios, alimentos y tal, pero se lo tenía que sufragar. Él le salía más caro el servicio en el ejército que en otra cosa. Así que hubo un poco de todo, ¿no? Lo más normal en la República era, sobre todo a final de la República, era darles tierras. Darles Mm. tierras porque Roma lo pasaba mal y era más fácil darles tierras, ¿no? Que otra cosa. Desde Cayo Mario, que fue cuando se hizo el ejército profesional, pues ya empezaron a darle toda esta bolsa a estos legionarios. ¿La bolsa qué era? Pues la bolsa era de que del sueldo del soldado, por ejemplo, en la época de Trajano, 1200 estercios, el ejército guardaba la mitad. Mm. Si había un nuevo emperador y decía, pues le voy a dar 2000 sestercios a cada soldado, el ejército guardaba la mitad también. Botín, el ejército guardaba la mitad. Venta de esclavos, el ejército guardaba la mitad. La mitad de los ingresos del soldado eran guardados por el ejército y esta bolsa quedaba para la jubilación del soldado. En general era así.
Les daban tierras también a estos soldados, también, pero no les daban tierras por ser soldados retirados, les daban tierras porque Roma tenía la vocación de romanizar los territorios. Entonces, Mm, cuando una legión llegaba a un sitio y se establecía, Roma quería que los habitantes locales de esa zona quisieran ser romanos. Y una de estas partes era generar colonias en las cuales pondría ciudadanos romanos que se mm. casarían con personas de la zona y iban romanizando toda esa sitio. Así que había soldados que podían licenciarse y dar la casualidad que en esos momentos estaba haciendo una colonia y también les daban tierra. Así que ese hombre sería súper, súper afortunado. Y esto durante la época, empezó por la época Julia, de los Julios, Nerón, Tiberio y compañía. Cuanto más alta, los Flavios lo hicieron de una manera masiva y los Sulpio Aelio ya, esto era una vocación. Adriano fue dándole vueltas al imperio para decir todos somos romanos, ¿no? Y Trajano no hizo más que fundar ciudades, con lo cual, y los Flavios anda que no hay ciudades Flavias, ¿no? Así que todos estos soldados se quedaron en tierras. Luego también, al final de la República, todo el mundo sabe que en Hispania se quedaron muchos hombres de Pompeyo, se quedaron Mm. muchos hombres, por ejemplo, de Escipión también, bueno, un poquitín para romanizar, no tanto para premiar al soldado, que también, pero sí para romanizar. Así que no había paga, recibían todo el dinero de golpe, siempre y cuando se retiraran con honesta misión, o sea, que hubieran cumplido su objetivo. Pues sigue preguntando David, dice, ¿dónde guardaba Roma todo ese dinero? ¿Y cómo se guardaban los legionarios todo ese dinero al no existir bancos físicos como tal? Pues esto es muy curioso porque al principio parece ser que se guardaba en el mismo castra. Desde que empezaron a hacer los estipendios se guardaron en el mismo castra. Así que el soldado Mm, tenía allí, dicen las fuentes que en el mismo sitio donde se guardaba el águila, lo más preciado de la legión, sí. allí se guardaba también el dinero de los legionarios. La mitad del dinero de los legionarios, la otra mitad del soldado podía hacer con ella la que quería. Si Mm, la quería guardar, la guardaba, pero como mínimo la mitad. Pero sucedió un hecho en la época de Domiciano, no me quiero equivocar el año, creo que fue sobre el 80 o el 79 o el 80 después de Cristo, en el que un tal Antonio Saturnino se rebeló contra Domiciano allí en Germania y con ese dinero pagó a pueblos extranjeros, por ejemplo, a la tribu de los catos, y intentó pues, hacer una usurpación del poder contra Nerón. Perdón, contra Domiciano, Domiciano reaccionó rápidamente y la rebelión acabó rápido, ¿no? Y a partir de entonces, Domiciano tomó la determinación de que primero no habría más de 2 legiones nunca en un campamento, mm, esto lo quitó, quedó en cada campamento una legión, y que se llevaría todo ese dinero. Estaba el erario público de Roma, perdón, había un tesoro, entre comillas, que se dedicaba a las legiones y esto lo gestionaba. ¿Qué se cree que pasaba? O muchas fuentes dicen, yo también opino así, que ese dinero iba y venía a Roma eh, automáticamente y todo ese dinero iba a una casa común, un poquitín, para que la gente nos entienda un poquitín cómo pasa ahora un poquitín con las pensiones, que es que va todo a una caja común, pero se le reconocen los derechos a esa persona. mm, Ese dinero es del soldado. En el campamento sí que disponía de una fuente de 1000 sestercios, esto lo dijo Domiciano, de acceso rápido. O sea, oye, dame 300 sestercios. Y el que se encargaba del dinero, que eran el aquilifer y los igníferos de la unidad, eran los que se encargaban de gestionar todo este dinero que iba y venía, pues se lo daba. Y entonces él tenía pero cuando él reclamaba más, tenía que pedirlo. Así mm. que la gestión lógica que parece es que la tenían en Roma, la tenían en los gobernadores locales y en el campamento. Todo este dinero iba circulando de una manera general, también servía para pagar otras cosas, pero siempre estaba a disposición del soldado. No era muy difícil tampoco de gestionar esto porque en una legión normal, en tiempos de paz, se podrían licenciar 250 hombres, no se licenciaban más. O sea, no habría que tener una enorme cantidad de dinero, ¿no? Y probablemente con el mismo dinero de gestión de la legión y unas personas suficientemente inteligentes como para saberlo, ya sabían que se iban a licenciar estos 250 soldados, ese dinero ya estaba allí para lo que hiciera falta, ¿no? Y bueno, era bastante controlado. Los signifers tenían mucho cuidado con esto porque un soldado que no cobra es un problema, porque además tiene armas y sabe usarlas. Sí, exactamente. Y por último, David, su tercera pregunta es,
Y en el caso de que muriera pronto ese legionario tras licenciarse, ¿existía alguna pensión de viudedad para su mujer? Bueno, esto también un poquitín depende de la época. Anteriormente a las legiones, por ejemplo, de Polibio, las legiones de Escipión el Africano, Mm, eh, el soldado tenía la obligación de ir al ejército, levas, y la mujer pues quedaría con lo que tuviera el marido. Y se acababa el problema. Si el marido tenía algo bien y si el marido no tenía nada, pues la mujer se moría de hambre y sus hijos también. uf, Después de Augusto, los soldados tenían prohibido casarse. Así que de paga de edad era imposible porque no tenían esposa, con lo cual, claro. no. Lo que pasa Ostras. es que la realidad es muy terca y aunque no querían que se casaran, los soldados, lo que he dicho, se unían en uniones estables, en concubinato, si eran mujeres libres, y en contubernio, si eran esclavas. Y ellos las consideraban su mujer. Y era un auténtico quebradero de cabeza para esos hombres que iban a batalla pensar que dejaban en el campamento a sus mujeres y a sus hijos totalmente desprotegidas. Así que se buscaban un montón de sistemas para intentar que eso no sucediera, ¿no? Trajano ya parece ser que hizo un edicto en el cual dijo, las mujeres, aunque no estén bien casadas, y los hijos, aunque no sean hijos legales, porque si no estabas casado no era un hijo legal, vamos a hacer la vista gorda y podrán heredar. Mm, Adriano ya dijo, bueno, los hijos, las mujeres no tanto, pero los hijos de los legionarios, aunque no estén casados, ya podrán heredar. Y Sextino Severo ya les dijo, os podéis casar. Así que pasamos todas estas épocas. En el momento que ya había hijos legales y en el momento que ya se podían casar, la herencia no fue problema. En las primeras épocas de Tiberio, por ejemplo, aquel hombre que tuviera una mujer y muriera en batalla, su mujer quedaba totalmente abandonada. claro, fue evolucionando poco a poco. Vemos como había una necesidad, ¿no? Y como se suele decir, la necesidad hace al órgano y al final se tiene que permitir el que eso fluya, porque claro, es que si no... Sí, sí. La verdad es que va evolucionando, pero tercamente. O sea, realmente no fue un espíritu de los militares cambiar, era una evidencia. O sea, cuando Augusto no quería que los hombres se casaran, pero todo el mundo sabe que estamos hablando del desastre de Teutoburgo. Mm, Detrás de esa legión iban las mujeres y los hijos de esos soldados. Y Ana mm. Augusto, o sea, no, tampoco estuvieron, es que pasaron 100 años, no, es que era en Augusto, ¿no? Hay mucha epigrafía también que nos dice esto, ¿no? Yo tengo una que he traído que dice: a los dioses del mundo de las tinieblas, Aurelio Víctor, soldado de la primera legión itálica, que esta también es donde es mi Aurelio, vivió 36 años y fue soldado durante 18. Valeria Marcia, su esposa, y Valeria Besa, su hija, herederas, erigieron este monumento en honor a su benemérito esposo y padre. Esta es antes de, de Adriano y ya podían heredar. Con lo cual, sí que poquito a poquito se fue reconociendo este derecho a las mujeres. Es por un sencillo motivo de que los soldados tenían esa inquietud. Y Claro, los mandos no podían no podían obviar eso, porque claro. claro, nos vamos todos en guerra y ahora mi mujer se queda allí sola y claro, los mandos tenían que decir, mira, vamos a hacer la vista gorda y aunque legalmente no pueden heredar, nosotros les vamos a dar tu bolsa y aquí que se calle todo el mundo, ¿no? Esto es esta legalidad un poquitín que existía. Voy a dar otro ejemplo y ya pasamos a otra pregunta también de Mm, legalidad. Los soldados, los que se podían apuntar a la legión eran ciudadanos romanos de pleno derecho. Cuando hubo problemas, los legados iban a estos padres que habían tenido hijos ilegales, porque no eran reconocidos, lo llevaban al campamento y los mismos legados los hacían ciudadanos romanos y los alistaban. Esto no era ilegal, pero era legal. bueno, Entonces la bueno, necesidad... aquí voy a comentar una cosa que lo hemos tratado en la biblioteca de la historia y a ver, no tiene relación en sí, aunque sí que tiene relación, y es que para entrar en las SS de Hitler se pedían ciertos patrones, que si la altura, que si el ser un soldado ario, alemán, y conforme la guerra fue evolucionando y el ejército alemán lo iba pasando cada vez peor y hacían falta soldados, al final cogieron a todo Kiski, como se suele decir, para ser de las SS. O sea, entraron soldados de todos los países, se crearon divisiones de todos los países
y bueno, hay gente no que no hacía tiene falta. nada de ario, como se suele decir, ¿no? Formaron parte de las SS. Sí, Entonces, yo quería, la, quería, la necesidad, ¿no? quería decir en este aspecto, pues eso, que uno dice, hombre, pues Adriano, allí en el 117, una de las primeras cosas que hizo al coger el gobierno fue decir a los soldados, os reconozco el derecho a que vuestros hijos ya sean legítimos, de pleno derecho. Es que esto ya era una obviedad, o sea, ya sucedía. Entonces Adriano no fue un hombre que dijo, qué bondad tengo, sencillamente dijo, si ya pasa, pues lo voy a decir que ya es legal, porque ya está pasando continuamente. Los hijos de Claro. los soldados, fueran ciudadanos romanos o no, se alistaban al ejército y en cuanto se alistaban ya eran ciudadanos romanos. Bueno, Mm, pues dijo Adriano, dijo, pues voy a quedar bien. claro. Pues Tambor, el amigo Tambor, nos pregunta algo relacionado con lo preguntado por David 15. Nos pregunta, ¿dónde se reclamaba el dinero que te había guardado el Estado? Bueno, se reclamaba en tu domus y tu domus era tu castra, Mm, el campamento donde estabas sirviendo. Cuando te llegaba a tus 20 años de servicio, no te licenciabas automáticamente, amigo Tambor, no. Tenías que esperar a que el legado dijera, ah, pues sí, es verdad, has cumplido tu servicio. ¿Qué quería decir? Por ejemplo, que si tú estabas en el año 19 y dices, el año que viene me jubilo y empezaba la campaña de la Partia, y la campaña de la Partia duraba 8 años, tú no te jubilabas en tiempos de guerra. Ya te lo digo yo que no. Con lo ostras. cual, tenía que el legado, como representante del emperador, te daba a ti permiso para jubilarte. Y esto era un poquitín así como las personas que están en una cadena de montaje, que sepan que solamente se puede ir de su sitio si viene el compañero. Con lo cual tenían que venir leva, y si no venía el leva y no se jubilaba nadie. Así que los 20 años eran la previsión optimista, para que nos entendamos. Cuando, cuando tú ya te jubilabas, pues tú lo dejabas ver, el campamento ya lo sabía y ya preparaba todo lo que te tocaba, que era pues tu parada militar, tu reconocimiento y evidentemente todo tu dinero te era dado. Así que era todo lo mismo. Sabemos que les daban unas placas también, que creo que le llamaban jubilus, de ahí viene Mm, jubilación, en la cual reconocían pues, sus años de servicio y su servicio prestado con honor. Así que era todo lo mismo. qué curioso, qué curioso. Y me ha llamado mucho la atención eso, que claro, te quedaba un año para jubilarte en una guerra larga y no te jubilabas. No, no. Madre mía, pues no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Nada, nada, nada. Bueno, nos sigue preguntando Tambor, ¿estaban las cuentas claras? ¿Cómo se calculaba o demostraba la cantidad a percibir por el legionario? Claro, Eh, imagino que esto debería estar apuntado en algún sitio, ¿no? Esto, los signifiers de cada unidad, estamos hablando de que había un nombre para cada 80 legionarios cuando esta unidad estaba entera, que raramente lo estaría, porque siempre había muertos y ejecuciones y deserciones y estas cosas, ¿no? Así que había ahí un nombre por cada 80. Y luego estaban todos estos signos, el que portaba la imagen, el que llevaba la imagen del emperador y el que llevaba el águila, eran los que llevaban el dinero. Yo siempre me he preguntado, Gerión, una pregunta tonta. Yo siempre he visto que a los signifers de cada unidad los defendían mucho. Y al del Áquila también. ¿No sería porque eran los que sabían la cantidad de dinero que tenían? Hombre. Sí, hombre, no creo que sea casual, ¿no? No, no, sí. Porque A mira ver, que hay oficiales. sería por a ver, un doble sentido, porque Ah, vale. el águila y el Signifer no pueden caer, Bueno, pero también, hombre, imagino que diría, que sí. como se pierdan los libros, ahí vienen mis cuentas, ¿eh? Había la Legión Romana era una máquina muy engrasada y había toda una serie entre comillas, funcionarios Mm, administrativos, liberari, y había gente del oficium, del oficio de los tribunos y del prefecto Castrón que se encargaban de registrarlo absolutamente todo. Incluso había, para que lo entendieras, un tipo de funcionario que era notario, delegado directamente del gobernador de la provincia, que era el que escribía e informaba de lo que pasaba en el campamento al gobernador de la provincia, una especie de asuntos internos, pero que informaba a gente externa. Con lo cual a ese hombre seguramente no hablarían mucho delante de él, ¿no? Con lo cual quiero decir que nada se dejaba al azar. Y todo el estipendio, todo el dinero del soldado se comunicaba por cada trimestre. Los soldados cobraban por trimestre. Se hacía una parada militar y se les entregaba la paga. No toda la paga,
porque todo aquel que ha servido en el ejército y todo aquel que sirve, no sé si ahora es así, pero cuando mi padre servía en la Guardia Civil era así, dentro de la misma nómina había descuentos de diferentes pues armas, balas, no la pagaban todo, pero sí era simbólico, uniforme. Yo siempre a mi padre siempre se lo decía de broma, digo, papá, ¿cuántas veces has pagado este tricornio? ¿No? Porque era poca cantidad la que le descontaban, pero era todos los meses. Entonces yo decía, el tricornio tiene que ser de oro, ¿no? Pero bueno, esto también sucedía en Roma, ¿no? Y les descontaban pues, por alojamiento, por raciones de trigo, por calzado, por ejemplo, por fiestas. Cuando había Saturnalias, cuando había alguna fiesta, pues también daba una pequeña cantidad. Por el funeral, eso era importantísimo. El seguro de decesos ya existía también en Roma, ¿no? Y por túnicas y todo lo demás. Era un dinero simbólico, no se lo pagaban todos, pero supongo que era para decirle al soldado, no gastes, porque cuanto más gastes, va a ser para ti. Y todo esto estaba registrado en documentos que estaban guardados en el Principia. El Principia era el cuartel general y había gente, y cada soldado tenía una especie de recibo en el cual sabía la cantidad que tenía y era sabida por el cuartel general, por sus indífer y por él mismo. Esto me recuerda a los soldados de los tercios que tenían el llamado canuto, tenían ahí toda su, digamos, su historial militar y eso no se podía perder. No, sí. No. Y sigue preguntando el amigo Tambor, dice, ¿y si te herían en batalla y tenías que dejar la legión? ¿Tenías algún beneficio? ¿Algún estamento del Estado se ocupaba de ti? Bueno, voy a extender un poco la pregunta, pero voy a responder al amigo Tambor. No, se ha acabado. Esta es la respuesta, ya está. No. No entendía esto así el Estado. O sea, el ejército defendía a los soldados. En el momento que tú ya no pertenecías al ejército, ya no eras soldado, ya no te defendía. Era tu problema, era tu vida. No tenía ninguna. El ejército romano no era una organización de beneficencia, era una organización para salvaguardar los territorios romanos, la integridad del territorio romano, y se ha acabado. Ese era su objetivo. Mientras estabas con él, pues él evidentemente te cuidaba porque eras muy importante para él, pero cuando estabas allí, le daba igual. Si tú tenías, si te habían herido en batalla, evidentemente te licenciaban por la lección que tuvieras y era, pues hombre, pues eras retirado con honor y con lo que tuvieras en la bolsa. Si llevabas 2 años, pues lo ibas a pasar mal. Si llevabas 18, pues igual con eso te podías mantener la vida. Pero se ha acabado tu relación con el ejército. Lo más que podía pasar era que había en muchísimos campamentos, en muchas canabaes, muchos campamentos de alrededor de estos canabaes, colegia de veteranos, porque que ya no pertenecían al ejército. Y estas organizaciones sí que había allí un tipo de bueno, lo que tienen los sindicatos y lo que tenían los gremios actuales, esta vocación de ayudar al necesitado que pertenece a su gremio, pero poco más. Curioso. Bueno, Rubén López pregunta, ¿cómo era de forma general y aproximada la administración de la seguridad ciudadana en Roma? El tema de detenciones, juicios, penas. Sí. Primero, este tema no va a ser fácil. Primero vamos a desaprender un poquitín. El orden público, esto de que la gente viviera en paz con respecto a las leyes de la comunidad, era una cosa que se tomaba muy en serio Roma. Para eso tenía el ejército en ocasiones especiales y no había ningún problema en utilizarlo. En ocasiones muy especiales. Luego Augusto ya hizo en Roma la guarnición romana, las cohortes urbanas y las cohortes pretorianas que se encargaban del orden público, no de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana... Que no es lo mismo. No. No es lo mismo. Roma sí que quería que existiera esa paz, pero no era obligación del Estado, era obligación de la ciudadanía, que es muy diferente. Por eso hago esta apreciación. El orden público sí que era una cosa del Estado. Al hacer cumplir las leyes era una cosa del Estado. Pero la seguridad ciudadana, esto de que el Estado tuviera que poner dinero para salvaguardar tus propiedades y tus bienes, no. El concepto romano de lo público, de lo que es lo público,
no es lo que es de todos como es ahora. Para nosotros lo público es lo que es de todos. En Roma era lo que afectaba a todos. Así que si, como ejemplo, había un ladrón que entraba en tu casa y te mataba, nadie se preocupaba. Les daba igual. Estoy hablando del Estado, ¿eh? Les daba igual. Ahora, si había una banda de ladrones que asaltaba y mataba un día 10 casas, el otro día 10 casas, y eso afectaba a la recogida del trigo, cuidado, que esto nos afecta a todos. Ahí sí que entraba el Estado. Entonces, al individuo no, pero a la colectividad sí. Esto es una cosa que es muy importante. ¿Cómo funcionaba realmente la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana funcionaba a un nivel muy precario, que ahí sí que se metía un poquitín el Estado, pero muy precario, era, entre comillas, el Estado, era que existían unos magistrados menores, que eran los scribiri capitali, que eran 3 hombres que se encargaban precisamente de custodiar a los detenidos y de llevarlos a las cárceles o acompañarlos grácilmente, ya lo sabes, sobre todo con mucho cariño, lo subían por el Clivus Capitulinus, iban a la roca Calpella, que miraba hacia el foro, y les daban un empujón. Y estos caían, ¿no? Pues estos hombres, pues grácilmente, los llevaban allí, aquellos reos iban siempre a su propia voluntad. Así que les daban bien dados y los tiraban por allí. Por la noche estaban los triuiri nocturni, que eran otros 3, que con una suerte de esclavos se dedicaban a patrullar. Tengamos en cuenta que Roma no es como las ciudades actuales. La noche, si no había luna llena, era total. Y teniendo en cuenta que las calles de Roma eran muy estrechas, a veces ni con luna llena, era todo total. Así que esos esclavos tendrían más miedo que los ciudadanos, ya te lo digo yo. Y este era el sistema de vigilancia. Augusto ya puso a los vigiles a vigilar la noche, que era también muy precario, porque la misión principal de los vigiles era la lucha contra el fuego. También hacían de patrulla. Así que si llegaban a un sitio y una persona estaba en delito flagrante, pues actuaban. Pero si no, no perseguían al ladrón. ¿Cómo se defendía la ciudadanía? La ciudadanía se defendía con patrullas ciudadanas. Cada colina, cada calle tenía sus propias colinas, sus propias patrullas ciudadanas. También existían las organizaciones patrón-cliente. Yo soy un hombre que todo el mundo sabe que trabajo para los Cornelios. Soy intocable, porque el que me toque sabe que Cornelio tiene una red enorme de personas en Roma que va a ir a por mí y me va a destrozar. Esto es una de las cosas que hacía. ¿Cómo también lo hacían? Con los colegia. Los sindicatos de clase de aquella época, carpinteros, transportistas de mercancía, todo este tipo de organizaciones también se defendían y estos también eran en orden público. ¿Qué hacían estas organizaciones de ciudadanos? Pues si cogían a una persona flagrante delito, ellos ya conocían la ley, era la ley del talión. Si una persona mataba a otra, la mataban. Si otra persona le cortaba un brazo a otra, le cortaban el brazo. La ley del talión. Tampoco hacía falta mucha ley, porque ya estaba escrita, era la ley de las 12 tablas. El concepto de justicia romana tampoco es el concepto de justicia nuestro. Las primeras leyes romanas tienen que ver con la relación de los hombres con los dioses. Con lo cual, la justicia es bastante dura, ¿no? Y ellos sabían que era pena de muerte. Y además, tampoco les importaba mucho, porque ellos lo que querían era, no les importaba mucho entre comillas, ¿no? Ellos lo que querían era seguridad ciudadana. Y una de las mejores maneras de hacer la seguridad ciudadana era con el ejemplo, el linchamiento. Si te pillamos, tú estás muerto, seas quien sea. Así que por mi barrio no pases. Con los de mi sindicato no te metas. Y el patrón decía, con mis clientes ni los toques. Así funcionaba la seguridad ciudadana en Roma. Estos tribiri capitali y los tribiri nocturnos sí que tenían un cierto reconocimiento junto con los ediles y había un cierto sistema muy precario de detenciones, de llevar a la cárcel, de justicia, ¿no? Pero esto era muy poquito. Tengamos en cuenta también, por ejemplo, que un ciudadano de bien, estoy hablando de un ciudadano poderoso, podía, si era ciudadano romano, podía pedir el auxilio de los comicios centuriados. Los comicios centuriados estaban controlados por las élites, con lo cual ejecutar a una persona de la élite era muy difícil. Al plebeyo como tú y yo, Gerión, que vivimos en el Aventino, pasa una tromba de personas, nos linchan y nos matan y nadie pregunta. Pasa luego un esclavo, por la noche nos recoge y nos queman en el cementerio del Aventino.
perdón, del Esquilino. Uf, como se suele decir, tiempos pasados nunca fueron mejores, ¿eh? No, 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 no. Muchas veces hay que desaprender. Tenía un texto, ahora me acuerdo, para que veas un poco, eso lo escribo yo en mi libro de LinkedIn, pero para que veas, estoy hablando de Aurelio Vitali, ahora me ha venido, de Aurelio Vitali, y dice lo siguiente, él pertenece al Colegia de Carrucari, que es el Colegio de Transportistas de Mercancías. Y la reflexión que le hace al lector es la siguiente, dice, era consciente de que los trabajadores del transporte de mercancía y todos sus familiares teníamos que apoyarnos entre nosotros. En caso contrario, seríamos devorados por las bestias. Sabía que la violencia era parte de la vida. Era consciente de que era cotidiana en las actividades de los hombres. La ejercía el rico contra el hombre, el rico contra el pobre, el poderoso contra el pueblo contra el poderoso. El amo la aplicaba con su esclavo y el fuerte la usaba para someter al débil. En ciertas condiciones, en la sociedad romana, que era la mejor de todas, aparecían conflictos, rupturas y tensiones. Cuando se rompía el orden, toda la ciudad estallaba y se producían disturbios, muertes y violaciones. Esto era así desde el principio de los tiempos y seguiría así hasta el final. Así que para que entendamos, para que el Estado pueda ejercer de una manera plena la seguridad ciudadana y sea él el que la ejerza, la ciudadanía tiene que renunciar a la violencia. Y esto en Roma era imposible. Exactamente. Claro, en tiempos actuales el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado y también es una manera de garantizar, como has dicho tú, el orden público y la seguridad ciudadana. O sea, lo de que la gente se tome la justicia por su mano no tiene sentido. No tiene sentido porque cada uno aplica la justicia según, ¿no?, su criterio. Y el criterio de cada uno no es el criterio más idóneo. Entonces, tienen que haber unas normas, tiene que haber alguien que aplique esas normas y en conjunto tenemos que respetar esas normas. Tenemos que entender en conjunto que es así. Tenemos que entender en conjunto y tenemos que dejar que la justicia haga las cosas y no la venganza, sino buscar la paz en la justicia, no buscar la paz en la venganza. Y esto es un paso muy importante y que no hace tanto tiempo que sucede. A todas las organizaciones feudales, todas las organizaciones autárquicas de las grandes villas que había en la antigua Roma, se basaban en este principio. Yo estoy solo, como ciudadano individuo, estoy solo ante el mundo y necesito que me protejan. Y a cambio de esa protección, cederé parte de mi libertad, porque estoy solo en el mundo, ¿no? Para yo poder vivir con la libertad que yo vivo, tengo que ceder mi violencia y tengo que ceder parte de mis derechos para que me lo garantice el Estado. Si yo no lo entiendo así, el Estado es fracasado, no tiene sentido. Exactamente. Lo comentábamos fuera de grabación y es que por mucho que pueda parecer que no, la sociedad actual es mucho más pacífica y mucho menos violenta que la sociedad de antes. O sea, está claro que los medios de comunicación vende el morbo, ¿no? Ha ocurrido esto, ha ocurrido lo otro y tal, pero a niveles generales, con números sobre la mesa, en proporción número de delitos a número de población, vivimos en una sociedad mucho más segura que antes y luego, en concreto, España, a nivel europeo, una sociedad muy, muy segura y bueno, pero también está claro que se siguen cometiendo delitos. Es una cosa que creo que nunca va a dejar de existir porque la maldad humana, aunque creamos que no, la maldad humana existe. Luego existe también lo que comentamos, la oportunidad, ¿no? Porque hay gente que no es que sea mala, por así decirlo, pero se ve en un mal momento o se ve en el sitio equivocado, en el momento equivocado, ¿no? Y se ve arrastrado a cometer un delito. Pero sí, yo pienso que vivimos en una sociedad bastante pacífica y bueno, eso la verdad que es de agradecer. Sí, 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 entendamos, yo siempre lo digo, que es una frase que no es mía, que es una frase de Isaac Asimov, del libro de la Fundación, que dice que la violencia es el último recurso del incompetente. Y igual no es tan bestia lo que te digo, pero muchísimas personas lo pensamos así, ¿no?
Y esto es muy importante para la convivencia. Pero si este principio no existiera, si yo creyera que la violencia es una parte más o un método más de solucionar mis problemas, el Estado tendría muchísimos problemas para ejercer Ujú. o para hacer seguridad ciudadana, porque nos juntaríamos un grupo de personas y eso es imparable. No puede reaccionar. Cuando quiere reaccionar ya es tarde. Luego hay otra cosa que creo que es muy importante también, y es que la sociedad tiene que ver en sus valedores, en sus protectores, un ejemplo a seguir, ¿no? Está claro que si los que te tienen que proteger son los que realmente no se saltan las leyes y no Sí, actúan con sentido común, pues entonces la gente cómo va a respetar sí, eso. quizás Y luego también la gente tiene que comprender que la policía tiene que cumplir sus funciones, ¿no? También. eh, Y a veces no es fácil. para que veas la diferencia de concepción que tenemos en este país y en otro. Yo estuve hablando con una persona de los Estados Unidos que vino aquí a hablar, a aprender castellano, y estuvimos haciendo un intercambio, ¿no? Yo intenté aprender inglés, pobrecito de mí, y él intentó aprender castellano, ¿no? Y él me lo explicaba un poquitín y me decía, yo cuando voy a un sitio de Estados Unidos y veo a un soldado totalmente protegidos, ¿sabes? Estos que ves que tienen, que ya las ves tú que tienen 6 millones de dólares encima, con su metralleta, con sus cargadores y tal. Dice, yo me siento más seguro. Y yo le decía, a mí me pasa lo contrario. Yo cuando llego a un aeropuerto y veo a dos policías que tienen que estar allí porque estamos en alerta terrorista, con la metralleta, yo me siento inseguro, porque mi sociedad no es violenta. Entonces, cuando yo veo algo bestia, exagerado, que es lo más, o sea, un hombre con casco, con guardas, esto es prácticamente la preguerra, ¿no? Yo me siento inseguro porque yo no vivo en esa sociedad. Yo vivo en una sociedad en la que en general hay Mm. relaciones, hay buenas relaciones entre los ciudadanos. En general, hay problemas como en todo, solo faltaría 47 millones de personas viendo el mundo de manera diferente, pero en general hay una paz entre los ciudadanos. La gente intenta solucionar los problemas sin violencia, en la inmensa mayoría de las veces. Entonces, cuando ves una cosa de estas, yo aquí, por ejemplo, en Cataluña, que los veo los Mossos de Escuadra, por ejemplo, claro, dices, eso es muy exagerado. Tú miras alrededor y no pega a esa persona con la metralleta. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, él no decía que sí. Entonces, ¿por qué? Porque allí todavía existe el principio, si viendo en la calle, pero sí que en tu casa, tú eres dueño de la defensa de tu casa y puedes utilizar cualquier medio para defenderte. Aquí no existe. Aquí existe la autodefensa con proporción. Lo vemos así, ¿no? Pero allí no. Allí te entra una persona por tu casa, le pega 2 tiros y te está entrando en mi casa. En mi casa es mi castillo. Y aquí mando yo. Y yo aquí puedo ejercer la violencia como quiera. Que no entre. Es allanamiento de morada. Y dicen, bueno, a ver, que le podía haber dado en la pierna, no hacía falta pegarle 25 tiros en la cabeza, ¿no? Pero esta diferente manera de ver la vida, yo lo digo también por lo de Roma, tenemos que entender que es muy diferente, ¿no? Mm. Y ahora nosotros tenemos la policía y la Guardia Civil, Mossos de Escuadra, y bueno, todos los cuerpos y la Policía Nacional, todos los cuerpos de seguridad ciudadana, que nos hacen esto. En Roma esta función la hacía las propias gentes con sus propias milicias, con sus propias patrullas ciudadanas y funcionaba relativamente bien. O sea, en Roma quizás era una ciudad muy atípica, pero había muchas ciudades que había una paz bastante buena. Y durante épocas, también en Roma hubo épocas relativamente buenas. Había barrios en los que no se pueden echar, pero pasa lo mismo ahora en Barcelona y en Madrid y en Sevilla y en Valencia. Ujú. Exactamente. Bueno, Ángel, hay una última pregunta que no es una pregunta, sino que es para ver qué recomiendes. La hace Rubén López. Dice que le gustaría saber alguna bibliografía que sea amena para aprender sobre el mundo romano. Sí, a menos para él, es complicado, porque claro, yo leo un ensayo, me lo paso bien, ¿no? Veo un ensayo, veo la referencia, cuando veo la referencia me la voy a buscar y buscando referencias y ensayos, pues igual un ensayo de 10 páginas estoy leyéndolo 2 días, porque voy buscando referencias, me lo paso muy bien. Pero no, yo supongo que él se refiere un poco más amena, ¿no? Yo voy a decir unos libros Mm. que he usado, algunos los leí hace muchísimo tiempo. Dos son de una persona que igual la gente no se lo puede imaginar. Estamos hablando de ameno. Yo no leería esto porque bueno, ya lo he leído, con lo cual yo ahora ya estoy, Gerión, yo leo ahora, yo leo el BOE, yo leí algunos ensayos
que cuando lees el BOE te parece entretenido. Mira qué te digo. Fíjate cómo son los ensayos, ¿no? Pero bueno, hay un libro muy interesante que además te habla de una Roma muy diferente, que es La Roma de los Olvidados, de Robert Knapp, con K delante, que no se pronuncia. Sí, Este libro, la pondré en la descripción del audio, pondré esta bibliografía muy bien. para que sepan, porque este apellido, por ejemplo, es un apellido bastante raro y un poco Sí, impronunciable, y lo pondré para que los oyentes he lo vean. dicho, yo he dicho Knapp en mi inglés de preprimero, con lo cual tampoco. Sí. Luego hay otro también, en este, por ejemplo, te habla de diferentes grupos de personas y de cómo vivía, para que veas Roma, no desde el punto de los grandes hombres, que no te habla de los grandes hombres, sino de estas personas de las cuales nadie habla de ella, y utiliza muchísimos textos clásicos y mucha epigrafía. Y a mí me resultó el libro muy agradable y de hecho lo utilizo mucho para mis programas, porque lo que hablábamos de la epigrafía, él te habla de epigrafía, te dice el CIL y luego vas tú a buscar y encuentras cosas. Estos libros van muy bien, sobre todo para referencia. Hay otra que es Guía de la Roma Antigua, de Atwar George, que este es un libro que te hace un repaso desde el inicio de Roma, desde la monarquía, hasta el final del Imperio Romano de Occidente. Y son, creo que no llega a 200 páginas y te pasa por todas. Y te va dando datos muy curiosos, muy rápidos, y es muy ameno también. Luego, dos libros. Estos son muy básicos para empezar. Dos libros que me gustaron a mí y no me los esperaba. Mira que tengo que decir que no me lo esperaba. Son de Asimov, de la Ujú. serie Historia Universal, que tiene Egipto. Pues en este caso son los dos de la República Romana y del Imperio Romano, que son muy amenos. Asimov tiene una manera de divulgar muy amena, muy entretenida Sí, y que, vuelvo a repetir, esto es para hacer una introducción del Imperio. Luego hay sí, libros. Asimov, la mayoría de los oyentes lo conocerán, que es como lo conocí yo por sus novelas de ciencia ficción, como La Fundación, ¿no? Pero sí, tiene mucho escrito sobre historia. Me he leído los 5 libros de la Fundación 2 veces. Te digo, son buenísimos. Pero no, pero tiene muchos ensayos también de ciencia, muchos ensayos de otro tipo que son muy amenos. Él divulga muy bien y es muy ameno y te hace a veces aparecer una sonrisa porque lo explica con mucha sencillez. Estos son libros muy básicos para una persona que no ha empezado, que no ha leído nunca. Y luego yo, aparte de bibliografía, no puedo más que vender a mis amigas, ¿no? En el Hombre, sentido del buen trabajo que hacen, sí. que son Atenea Nike, de María Gallego, que es un blog, y Gladiatres en la Arena, de Maribel Bofill. Tienen dos blogs enormes en internet, totalmente transversales de todos los temas que quieras, y eso sí que es ameno, porque vas pasando de un tema al otro. Yo no he dado ningún libro, no me gusta que la gente vea la historia como una sucesión de reyes, de reinos y de expansión de territorios. La historia es mucho más compleja, la historia es las vivencias de la gente, cómo veía la gente, cómo sentía la gente, cómo veía el mundo esa gente, ¿no? Las emociones de esa gente, esa realidad social. Que esto va relacionado, evidentemente, con las expansiones y con. Pero si vemos la historia solo. ¿En qué libro dice cómo se expansionó el Imperio Romano? Esto para mí no es historia. Esto es una parte más de la historia. Ujú. Claro, claro. Bueno, Ángel, yo me lo he pasado muy bien. Con esto de las preguntas, la verdad que me he llevado muchas sorpresas. Muchas cosas de las Bueno, que has comentado son muy curiosas. Así que, no sé, si te parece, vamos a animar a los oyentes a que en este programa hagan más preguntas en sus comentarios. Y si hacemos otra recopilación de unas cuantas preguntas, podemos hacer un nuevo programa. ¿Te parece? perfecto, ya sabes que yo estoy aquí y si no, como buen legionario, allá donde haya batalla, allí estaré, ¿no? Si no hacen preguntas, pues ya sacaremos otro tema y conversaremos por cuarta vez sobre esta gran cultura que nos define a todos. No sé si lo has dicho antes, pero somos aún muy romanos y ahora Sí. que por suerte tenemos la liberación de la mujer, también muy romanas. Mm. Pues sí, así que animamos a los oyentes a que se metan en la zona de comentarios, tanto en iVoox como en YouTube, si nos están viendo por YouTube, y que hagan sus preguntas, que nos pregunten cosas que digan, a ver, siempre me he preguntado en Roma cómo hacían esto, o qué hacían si pasaba esto. Pues que pregunten, que Ángel no lo contestará, porque Ángel está especializado en ese mundo de Roma, más allá de las legiones, que es la vida cotidiana, ¿no?
en la que todos nos movemos, ¿no? Y mola mucho, mola mucho. Y bueno, dejaré también, como siempre, en la descripción del audio los enlaces a todos los trabajos de Ángel, a sus redes sociales, a su podcast. Y bueno, y qué decir, darte las gracias, Ángel, por venir de nuevo a la Biblioteca de la Historia. Ya sabes que es tu casa. Ya te digo como a Sergio Alejo que puedes venir a la Biblioteca de la Historia siempre a presentar tus trabajos porque con vosotros nos lo pasamos genial. Y bueno, es un placer tenerte. Ahora Sergio, creo que hay novedades. No sé si las sacará antes o después de publicar Antes, antes. este audio, pero este hombre, yo no sé cómo va a trabajar tanto. Sí. A mí me cuesta mucho hacer los libros. Este hombre, no sé cómo lo es capaz de rendir tanto, porque además no solo hace libros, sino que hace como yo, tiene programas, tiene su trabajo, también es divulgador, también es escritor, no lo entiendo. Yo no le puedo seguir el ritmo. Igual es que mucho más joven que yo. No, yo creo que tiene clones. Lo han comentado muchas veces en la biblioteca perdida y es que tiene una cuadrilla de clones y bueno, Yo, eso facilita el trabajo, ¿no? Yo lo conozco personalmente, lo he visto varias veces y a mí me los esconde los clones, ¿eh? Yo solo lo veo a él, pero pudiera tenerlos escondidos, sí. Nada, porque Sergio Alejo es un crack y vamos, hace un trabajo estupendo, se dedica en cuerpo y alma a esto de la divulgación y así vemos que saca un trabajo tras otro y es incansable este hombre. Sí, sí, no sé. Igual escribe solo el ordenador. No sé. Bueno, pues Ángel, muchas gracias como siempre y bueno, a los oyentes también daré las gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Un saludo.